Los grids son estructuras de dos dimensiones, permitiéndonos colocar cosas en cualquier posición, tanto en vertical como en horizontal, lo que en este caso serían las columnas y las filas. Para crear un grid, necesitamos un contenedor y algunos elementos dentro de él. ¿Ok? Para ello ya tengo creado esto de aquí, en la cual simplemente puse un título, un div que será nuestra clase container, y cuatro ítems que van a ser ítem 1, 2, 3, 4, con su clase ítem y aparte. Vamos cómo se ve. Se vería de esta forma. Si quieres copiar el estilo que le puse para que se vea de esta forma, te dejo aquí unos momentos en pantalla. Bien, entonces, una vez que ya tenemos nuestro HTML, en nuestro CSS le vamos a dar al contenedor la propiedad display grid. ¿Ok? Entonces para ello ponemos punto container display grid. Muy bien, vemos que no pasa nada y esto es porque hay que decirle cuántas columnas va a utilizar nuestro grid. Esto es tan sencillo como utilizar grid template columns y grid template rows, que definen cuántas columnas y filas tendrá el grid y su tamaño. ¿Ok? Vamos a ponerlas aquí. Es grid template columns. Vamos a ponerle en este caso un fraction, dos fraction, un fraction. ¿Ok? Y luego vamos a ponerle grid template rows. Voy a ponerle 100 píxeles y luego el out. ¿Ok? Tenemos en la apartado de grid template columns que son tres columnas con diferentes tamaños, porque estoy indicando tres tamaños. ¿Ok? Estoy diciendo que son tres columnas y aquí abajo estoy indicando que son dos filas con el tamaño de 100 píxeles y el auto. ¿Ok? Entonces guardamos y podemos ver cómo se ve. ¿Va? Si yo quisiera cambiar el tamaño porque se ve de esta forma en auto, basta con poner 100 píxeles. Podemos ver cómo están todos del mismo tamaño. Y el tercero tiene la propiedad de dos fracciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué es esto de fraction? El FR es una unidad que representa una fracción del espacio disponible en el contenedor. Por ejemplo, si yo puse aquí 1 FR y 2 FR, significa que una columna ocupa una fracción del espacio y la otra dos, ¿ok? Dos columnas del espacio. Yo puedo poner incluso aquí 2 FR. Entonces, estos dos ocuparían dos fracciones y este tres, ¿no? Bien. Luego tenemos gap, que define el espacio entre las filas y columnas de la cuadrícula. Vamos a ponerle aquí la propiedad gap, que al ponerle, por ejemplo, 10 píxeles, vamos a ver cómo se separan estos, ¿no? Otra propiedad que tenemos es su repeat, que permite repetir un patrón de columnas o filas. Le pueden ver que yo puse aquí fractions. Voy a ponerle aquí uno fractions, otro fraction. Tenemos tres. Si yo quisiera que fueran cuatro, pongo otro fraction. Ahora son cuatro, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo no quiero escribir uno por uno? Entonces puedo poner la propiedad repeat, donde digo específicamente cuántos van a ser. En este caso 4. Y el tamaño del cual va a ser, ¿no? Vamos a ponerle aquí 1 fraction. Exactamente 4. Si ponemos aquí 3, vamos a ver que son 3 y así sucesivamente. Luego tenemos el autofill y el autofit, que son funciones que permiten que el número de columnas o filas cambie dinámicamente, dependiendo del tamaño disponible del contenedor. Para esto voy a poner, por ejemplo, aquí columns, un repeat, donde tenga autofill, fit, con minmax de 200 píxeles y un FR. ¿Ok? Ponerle aquí para que deje de estar molestando. Guardamos. Vamos a ver cómo automáticamente hizo un autofit y tiene un mínimo de 200 píxeles. ¿Ok? Vamos a ver cómo se vería. Podemos ver que en grande tenemos completamente el espacio que podemos utilizar, pero tan pronto tenemos que se rompe el estilo, van bajando y se van acomodando lentamente. ¿Ok? Este es el apartado de autofit, que poco a poco se van acomodando y el mínimo y máximo que le pusimos, en este caso de columna y fila, tenemos que el de la columna son 200 píxeles. ¿Qué significa esto? Que si yo me paso de ese número, se rompe el estilo. ¿Ok? Porque ya tiene un mínimo predicho. ¿Va? Vamos a ponerlo como está. ¿Ok?
Entonces la función minmax en CSS se utiliza para definir un rango flexible de tamaño para filas y columnas. El min es el tamaño mínimo que debe tener la fila, debe tener la columna o fila, y el max es el tamaño máximo que puede alcanzar la columna o la fila, ¿ok? Entonces aquí tenemos el mínimo y el máximo. Muy bien. Vamos a dejarlo con el repeat de 4. Más bien de 3. Con un FR. Con 3 de aquí. ¿Ok? Sencillo. Luego, para nuestro ítem 1, utilizaremos la propiedad de grid column y grid row, los cuales sirven para posicionar los ítems en la cuadrícula. ¿Ok? Yo puedo decirle que mi ítem 1, por ejemplo, abarque hasta aquí. O incluso que pueda decirle cómo se expanda, ¿no? Vamos a ver cómo se hace. Pero yo voy a quitar el gap para que se pueda ver de mejor forma. ¿Ok? Y también voy a ponerle aquí punto ítem, guión 1, que es básicamente referirnos al ítem específicamente el 1. Ponemos aquí. Y vamos a llamar nuestro grid column e indicarle qué espacio utilizar. ¿Va? Recuerden que nosotros estamos repitiendo 3 veces, pero a la forma de repetir no solamente estamos repartiendo, sino que también tiene su forma de ubicarse. Por ejemplo, aquí sería 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? O sea que si yo quiero que ocupe de aquí hasta aquí, contamos son 1, 2 y 3. Entonces ponemos que está en la fila 1 de la columna 3. ¿Ok? Si guardo, pueden ver cómo se expande hasta la columna 3. Si yo quisiera que estuviera hasta el final, entonces sería 1, 2, 3, 4. Vamos a ponerle 4. Y ven cómo se llena hasta acá. ¿Ok? Voy a dejarlo en 3. Y si quiero que esté hacia abajo, vamos a ponerle grid row. Ponemos 1 en la 2. Entonces ocuparía de esta forma como está. ¿Ok? Si ponemos 3, se va alargando, ¿no? Y así sucesivamente. Recuerden cómo está. Si yo pongo 2, básicamente estoy diciendo 1, 2 en el mismo lugar donde está. Si yo quiero que sea 3, vamos a ponerle aquí 3. Ya abarcó más espacio. Y así sucesivamente, ¿no? 4. ¿Ok? Esa es una forma para ubicarlo nuestros ítems como nosotros querramos con grid column y grid row. Ahora utilizaremos la propiedad de spam que nos permite expandirnos dependiendo de cuánto le digamos. Para esto utilizaremos la clase item 2. ¿Ok? Vamos a dejarlo como el 2 que tenemos aquí. Y ahora vamos a poner aquí punto item 2. Y vamos a poner grid column. Y vamos a ponerle spam. ¿Ok? Spam 2. Veamos qué pasa. Nuestro ítem 2 se expandió en las columnas por 2 espacios. Lo mismo que teníamos aquí. Solo que ahora le estamos diciendo cuánto tiene que expandirse. Entonces podemos decirle 3. Se expande muchísimo más. ¿Va? La forma más rápida de ponerlo. Grid row. Span 2. ¿Ok? ¿Vieron cómo se expandió muchísimo más? Lo mismo si le pusiera span 3. Eso es como tenemos el máximo de nuestro grid, que definimos exactamente cuántas columnas y rows. Incluso si le ponemos muchísimo más, pues no le va a hacer caso, ¿no? Sino al máximo que tenemos. Bien, con eso terminamos con las bases de CSS Grid. Espero te haya sido de mucha utilidad y nos vemos en el siguiente video.